Y bueno, también porque normalmente la primera escena suele ser absolutamente traumática y la acabas de leer y dices, necesito saber cómo acabamos aquí. Y ahora mismo estaréis pensando, Laura, ¿qué te ha hecho este libro para que lo odies tanto? Muchas cosas, chicos, muchas cosas. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Laura y hoy voy a hablaros de algunos de los libros que leí recientemente, como los highlights, los mejores momentos de mis lecturas, porque fueron interesantes o porque realmente me encantaron. Entonces, sin más dilación, empecemos hablando de libros. Hoy tenemos 2 libros de thriller, 2 de romance, 2 de fantasía, 1 de ficción y uno que no sé muy bien dónde meterlo porque es como de fantasía paranormal, pero también tiene Dark Academia, entonces está ahí un poco en el limbo. Ahora sí, sin más dilación, voy a empezar hablando del primer libro. Si visteis el resumen de final de año, probablemente os suene, y es Que entierren nuestros huesos en la medianoche, de Victoria Schwa. Es el nuevo libro que ha escrito. Este libro ha tenido un impacto en mí súper grande. Realmente me ha dado ganas de priorizar todas las cosas que quería priorizar. Es un libro que está muy centrado en los personajes, pero a la vez es súper adictivo. Entonces, si os interesa un más mínimo leer sobre vampiros y específicamente sobre vampiras lesbianas, yo creo que deberíais dar una oportunidad. En este libro sigues a diferentes mujeres a lo largo de los años, porque empieza en 1500 y acaba en la época actual, y entonces como que vas viendo cómo la sociedad va progresando o no, y realmente cómo la vida de la mujer está limitada en función de la sociedad, y entonces realmente ves cómo ser una vampira en 1500 igual realmente te daba un montón de libertades, mientras que hoy en día igual no necesitamos las libertades que te da. Y me ha parecido también muy interesante por esa idea de como ellas son vampiras pueden vivir todas las vidas que quieran, que es como una idea que se repite a lo largo del libro, y aunque no es un libro filosófico para nada, de hecho, como he dicho antes, es bastante adictivo porque realmente te interesa muchísimo saber cómo llegan a ser vampiras, cuál es la relación entre ellas, y además hay como un pequeño misterio una vez avanzas en el libro, pero sí que hay esa idea que se repite todo el tiempo, que como ellas tienen todas las vidas, pueden probar lo que quieran. Por ejemplo, hay un vampiro que se dedica a leer libros porque puede hacerlo, porque va a vivir de forma infinita. Entonces yo como lectora dije, quiero ser vampira solo por eso, pero a la vez tienes que tener en cuenta que se dedican a matar personas para poder sobrevivir, y entonces pues ya no te hace tanta gracia, depende el tipo de vampiro que seas. Obviamente hay vampiros a los que les da igual porque piensan, total, los humanos son tan frágiles que se van a morir, ¿qué más da matarlos ahora que se mueran dentro de un par de decenas de años? Y siendo que esa mentalidad de vampiro, que es como una mentalidad de depredador, fue muy interesante de leer, pero a la vez como que sí que te da esa idea de que la vida es efímera, y eso fue lo que me dio a mí ganas de mejorar mi vida y realmente decidir qué quería priorizar. Es un libro que realmente no es filosófico, pero si quieres filosofear sobre él puedes hacerlo. El siguiente libro del que quiero hablar también es un poco raro, ¿vale? Este mes siento que he leído cosas así un poco diferentes y me leí un libro de rituales macabros ambientado en Yale, que es el libro de Dark Academia del que os hablé antes, y se llama La novena casa de Leigh Bardugo. Es un libro al que pensé que nunca le daría prioridad, aunque me interesaba, porque al final como que no tienes tiempo para leer todos los libros que te parecen medianamente interesantes, y sentí que igual no era para mí. Y después de leerlo creo que coincido con mi yo del pasado, que pensaba que este libro no era para mí, pero a la vez no me arrepiento nada de haberlo leído porque fue un libro que realmente leí muy rápido, fue muy adictivo y sí que fue algo completamente diferente a lo que suelo leer. En cualquier caso, este libro va sobre Alison Steere, que es una chica que ha conseguido una beca para ir a Yale, aunque no es rica y desde luego no es una buena estudiante, pero tiene un talento que nadie parece tener, y es el hecho de que es capaz de ver fantasmas. Y esto es interesante porque hay una especie de sociedad o club, no sé cómo llamarlo, que se dedica a hacer como de policía de las sociedades secretas de Yale, porque en Yale, que es una universidad en Estados Unidos bastante conocida, tienen sociedades secretas, y en este libro estas sociedades secretas hacen rituales de magia pues bastante macabros, bastante como medio necromancia. Al principio del libro, por ejemplo, están como abriéndole el estómago o algo así a una persona, están todos allí observando porque hacen predicciones en base a este tipo de rituales, y era como bastante raro, me dio un poco de grima, la verdad. Soy alguien que me gusta más la fantasía estilo dragones y poderes mágicos que este tipo de rituales así un poco oscuros, pero si a ti te gustan, este libro tiene bastante de eso. En cualquier caso, lo que ocurre es que en esta serie de rituales no puede haber fantasmas, porque si se mete un fantasma por el medio igual la lían muchísimo, entonces necesitaban gente que los mantenga alejados, que hace como un poco de policía, seguratas. Y Alex es muy útil, como ya dije antes, porque la mayoría de gente que hace esto tiene que tomarse una pócima con un montón de efectos secundarios y además solo te permite ver fantasmas por un par de horas. Entonces
Entonces Alex es como la persona perfecta para este rol. Lo que pasa es que llega Yale y la gente no sabe porque es capaz de ver fantasmas, tiene esa especie de misterio de no sabes en qué momento ella empezó a ver fantasmas. Y al mismo tiempo también tienes un poco de presente y pasado, porque ves a Alex cuando acaba de llegar a Yale y conoce todas estas cosas, y ves a Alex como ese curso, al final del curso o el siguiente curso, algo así, como han pasado como casi un año, y ves que la persona que le estaba enseñando pues todo este rol de policía securata ha desaparecido, y no sabes si Alex es la culpable de que haya desaparecido o no, aunque ella se supone que era su amiga. Todo este libro tiene esta idea de que Alex es un misterio y es parte del suspense como personaje, y además tienes mucho esas vibras de lugar oscuro, con Dark Academia, con todos estos niños pijos de las sociedades secretas, y tiene este mensaje bastante deprimente pero al mismo tiempo pues muy realista, del hecho de que la gente con dinero puede hacer lo que quiera, porque al final Alex y todos sus compañeros tienen que mantener un poco a raya las sociedades secretas para que no maten a nadie, para que no ocurra ningún escándalo, pero a la vez estas sociedades secretas son los que les pagan el sueldo y les permiten estar estudiando en la universidad, y entonces no tienen poder real sobre ellos. Para mí leer, prefiero que sea algo que me haga feliz, y siento que leyendo este libro como que me deprimí un poco porque me pareció que era algo que realmente está sucediendo, y entonces me daba mucha rabia que los niños ricos pudieran hacer lo que les diera la gana y pudieran jugar con las vidas de la gente. Y también siento que para mí echaba un poco de menos conectar más con el personaje, porque soy alguien que le encanta estar en la mente de los personajes, y con Alex era un poco difícil porque realmente no eras capaz de confiar en ella, porque era en plan de igual mataste tú a tu compañero y estás aquí haciéndote la víctima, haciendo como que lo buscas, pero realmente fuiste tú la culpable, y entonces estás leyendo el libro y es como no sé si creerte o no creerte, cariño. Y si te gusta eso lo recomiendo mucho, pero para mí es como que el libro fue adictivo pero al mismo tiempo como que no conecté con él. No sé si tiene sentido. Hay libros que lees muy rápido pero realmente no disfrutas mucho de leerlos. Pues ese fue como un poco La novena casa para mí, pero al mismo tiempo sí que no me arrepiento de haberlo leído. Si habéis leído el libro 2, dejármelo en comentarios porque como que me interesa, pero a la vez no mucho, porque siento que esta no era la historia para mí, pero a la vez me dicen que se le va completamente la olla a la autora, y entonces como que me interesa saber cómo de rara puede llegar a ser esta serie. El siguiente libro del que os voy a hablar es un audiolibro que amé con toda mi alma, que se llama Writing Mr. Grom. No sé si os ha pasado alguna vez escuchando un audiolibro, el hecho de que os gusta tanto el audiolibro que solo pensar en ese momento del día donde por fin vais a poder darle al play os hace feliz. Esta fui yo con este audiolibro. De hecho, cuando acabé el audiolibro me dio un pequeño bajón porque era como había sido mi felicidad en los últimos 3-4 días, porque no tardé mucho en acabármelo porque estaba obsesionada con él. Aún sigo un poco triste por eso, mi corazoncito aún no lo ha superado. En cualquier caso, el libro es sobre Gemma, que es una chica que va a publicar su primer libro. El libro que ha escrito tiene un personaje masculino que está ambientado en una persona que ella conocía en el instituto, que ahora es jugador profesional de hockey, que es Mason Moretti. Lo que ocurre es que aunque Gemma no le dijo a nadie que estaba inspirado en esa persona, pues hay una persona que había estado en el instituto con ambos que se da cuenta de que hay muchas conexiones entre Mason Moretti y el héroe, y empieza este murmullo entre los fans de que está ambientado en Mason Moretti y empiezan a pensar que Gemma y Mason están saliendo. Entonces como que se vuelven a encontrar en esta entrevista que hacen. Gemma no sabía que Mason iba a estar ahí y como que siguen un poco el juego de que bueno, igual estamos saliendo, igual no, porque realmente es una buena publicidad para ambos. Ella como autora primeriza pues le viene muy bien que la gente la conozca porque no tienen ni idea de quién es, y a Mason le viene bien porque como que tiene esta pequeña imagen de que no es muy buena persona por algo que pasó en un partido, y entonces como que quiere mejorar su imagen, y tener una novia que es una escritora que está escribiendo fanfiction sobre ti básicamente como que siente que le va a ayudar a mejorar su imagen. Entonces es como un fake dating, pero realmente no hacen nada de novios excepto darse la mano, eso es todo lo que hay. Entonces no hay este problema del fake dating, por lo menos un problema para mí, para mucha gente que no sabe realmente dónde están los límites, no saben si se pueden dar un beso o no. En parte está guay porque sabes que en cualquier momento igual los ponen en una situación incómoda, pero en parte como que no, porque eso si lo pones en la vida real sería pues muy incómodo y no de una manera divertida. Pero en este caso no es así porque realmente simplemente están yendo a citas, pero lo que hacen es reconectar como amigos, porque antes eran mejores amigos en el instituto y pasó algo y no se han vuelto a hablar, no fue nada súper grave, pero como que perdieron el contacto debido a ello, y entonces ahora como que es muy muy bonito verlos juntos. Siento que sus diálogos fueron súper chulos, realmente entiendes por qué están enamorados, bueno, se están enamorando poco a poco el uno del otro, hacen una pareja preciosa. Fue bastante lento, que es algo que me encanta. Siento que si lo bueno se hace esperar es 2 veces bueno, por lo menos el libro, los dramas del libro no fueron nada frustrantes porque estaban más basados en ellos intentando mejorar como personas y todos esos obstáculos para alcanzar
sus sueños que realmente en mala comunicación o este tipo de cosas que son como muy frustrantes cuando estás leyendo. Entonces como que me gustó mucho como la autora hizo este romance. Siento que utilizaba las tropes que se utilizan hoy en día como el second chance o el fake dating, pero como que le daba su propio estilo, las utilizaba de una manera que se sentían un poco originales. Entonces es un libro que me gustó mucho. El siguiente libro del que quiero hablar es uno de mis libros favoritos del año. Estoy obsesionada con esta serie, chicos, es una de mis series favoritas actuales. Tengo que leerme aún el libro 3 y no me lo quiero leer porque cuando me lo lea estará acabado y no estoy preparada para ello. Este libro que me leí es Un concilio de sombras de Victoria Shua. Forma parte de la serie Sombras de la magia. El primer libro me lo leí el año pasado y me encantó. Y además no me lo esperaba nada porque soy alguien que normalmente lee fantasía como más épica, compleja de adultos, que está muy guay y me encanta, pero siento que es como difícil de leer, como que necesitas un montón de neuronas realmente y tu cerebro está haciendo un montón de trabajo mientras lees. Pero cuando intento leer fantasía que no es tan épica y que es más ligerita, me aburro. Y en este caso como que fue muy fácil de leer, pero a la vez la trama fue súper interesante, los personajes estaban súper bien hechos y no estuve aburrida en ningún momento. Y en este segundo libro pues fue igual. Y por encima me gustó mucho que tenía sorpresas añadidas, porque muchas veces el segundo libro no es tan interesante como en el primero, porque en el primero ya te enseñó pues como el mundo donde ibas a tener la historia, ya te presentó a los personajes y como que no hay nada nuevo fuera de la acción. Pero en este caso la acción estuvo muy guay, pero también hubo un montón de cosas que no me vi venir y me encantó. Tenemos un poco de romance, tenemos un poco de representación LGBTQ que no me esperaba para nada. Como es el segundo libro, pues no os quiero contar la trama del segundo libro porque os voy a spoilear el primero, pero en el primer libro básicamente está siguiendo la idea de que hay diferentes Londres en diferentes universos. En cada universo como que el mundo es diferente, pero mantienen algo en común que es Londres. Entonces tienes 4 Londres que conozcamos. Uno que es gris, que es el Londres nuestro, donde no hay magia. Un Londres negro, que tuvieron que cerrar porque la magia se volvió completamente loca. Un Londres blanco creo que es, donde la magia se está empezando a volver loca. Es como el mundo criminal, es todos contra todos. Y luego tienes el Londres como maravilloso, que es el Londres rojo, donde la magia y la humanidad son capaces de coexistir pacíficamente. Y sigues a una persona de Londres rojo, que es el hijo de los reyes. Bueno, realmente no, es como el hijo adoptivo. Él realmente no sabe en dónde nació, no sabe quiénes son sus padres, no sabe nada, es como un misterio, pero fue adoptado por los reyes porque es una persona capaz de viajar de un universo a otro. O sea, esa capacidad de ir de un sitio a otro la tienen muy pocas personas, y Kel, que es el prota en el libro 1, la tiene. Kel le gusta hacer algo que es llevarse cositas de los diferentes Londres, le gusta coleccionarlos, pero eso es muy peligroso porque puede llevar a que la gente vaya de un Londres a otro. Y bueno, lo que pasa al principio del libro es que un poco por culpa de Kel, la magia empieza a desequilibrarse en los diferentes universos y va a tener que intentar arreglarlo. Brutal. El siguiente libro del que quiero hablar es un thriller que se llama Someone Knows y es muy interesante. Es uno de estos libros que te puedes leer en una tarde, es como adictivo, es fácil de leer, no es nada como súper nuevo, pero realmente me lo pasé muy bien leyéndolo. Y es sobre una profesora que está en la universidad, enseña clases de escritura creativa y de repente tiene un alumno o alumna, ella no sabe quién es, que le está mandando la historia de cuando ella era adolescente y tenía una amiga que se lió con el profesor. ¿Qué pasa? Que Elizabeth, que es la protagonista, acabó matando a ese profesor que estaba saliendo con su amiga, pero nadie lo sabe, como que lo decidieron ocultar y no se lo contaron a nadie. Y entonces lo que pasa es que hay una persona como 20 años después que le está contando esa historia con pelos sin señales, con lo cual no saben quién está contando esta historia, tienen muchísimo miedo porque no saben si van a ir a la policía, pero a la vez si quisieran ir a la policía, ¿por qué están jugando con ella? Entonces tiene que volver a sus orígenes, tendrá que volver al pueblo donde pasó esto y es muy interesante. Es como un libro bastante adictivo. Siento que vi venir la mayoría de los giros, pero a la vez eso no hizo que dejara de interesarme porque como que los vi venir no mucho antes de que pasaran y entonces se mantuvo interesante. Lo recomiendo si quieres leer algo facilito con un poco de romance, pero realmente no, porque como que los protagonistas masculinos con los que se lía Elizabeth son un poco misteriosos todos, entonces no sabes si pueden ser la persona detrás de todos estos libros o si realmente simplemente son un poco raros. Y luego me leí un thriller que realmente es el thriller, me encantó, estoy obsesionada con esta autora, es mi segundo libro de Karin Slaughter y no puedo, es que me quiero leer todo lo que ha escrito
No entiendo cómo se pueden hacer libros tan buenos, chicos. Es que soy alguien que le encanta el thriller, pero había dejado de leer thriller completamente. Bueno, excepto thriller con romance. Me estaba leyendo thriller con romance, porque siento que los autores que escriben thriller a secas normalmente no le dan como la importancia a los personajes que yo quiero que le den. Los tratan como un instrumento más para hacer el misterio como muy inesperado, pero yo quiero que los personajes se sientan reales y no hagan cosas raras que como que no me tienen mucho sentido, y quiero poder conectar con ellos. Y siento que Karin Slaughter realmente le da la máxima prioridad a sus personajes, pero aún así sus thrillers son súper interesantes, y yo creo que en parte son tan adictivos y tan interesantes por sus personajes. Y bueno, también porque normalmente la primera escena suele ser absolutamente traumática y la acabas de leer y dices, necesito saber cómo acabamos aquí. De hecho, ella dice que nunca sabe realmente cómo va a escribir la historia. Ella simplemente escribe un capítulo que le parece súper brutal, y el querer saber por qué llegaron allí, cómo pasó todo esto, es lo que la motiva a escribir la historia para descubrirlo. Me encantó. Es que hay una entrevista pequeña al final del libro, por lo menos en la edición que leí yo, y me pareció súper interesante. En cualquier caso, este libro se llama ¿Sabes quién es? Y es sobre una hija que está descubriendo que su madre tal vez no sea la mosquita muerta que siempre pensó que era, porque estamos siguiendo a Andrea, que realmente es bastante ameba. Al principio como que no me enganchó mucho el libro, me encantó el primer capítulo como siempre porque es brutal, pero que luego estábamos siguiendo a Andrea, que realmente deja que la vida pase por ella, no está tomando las decisiones que quiere, tiene 30 y algo años y no sabe qué hacer, está totalmente perdida. Y lo que pasa es que vas al capítulo donde pasa una cosa brutal y como que tiene un choque de realidad donde realmente no sabe quién es su madre, porque su madre empieza a hacer cosas raras, empieza a comportarse como una especie de agente del FBI, es capaz de hacer un montón de maniobras que Andrea no entiende de dónde salieron, porque su madre es la típica persona súper tranquila, súper paciente, madre perfecta, todo siempre bien maquillada, bien puesta, haciendo pilates, todo muy chill y muy relajado, y entonces no sabe quién es esta persona, y además como que intentan secuestrarlas, intentan matarlas, hay un montón de cosas que están sucediendo, y Andrea se da cuenta de que su madre tiene un pasado que ella no conoce, y es muy interesante porque realmente el personaje de Laura, que es la madre de Andrea, que sí tiene el mismo nombre que yo, lo cual fue muy surrealista porque somos personas en lados completamente diferentes del espectro, pero conocerla fue una experiencia absolutamente maravillosa. Entonces este libro básicamente es sobre quién es Laura, y además tienes un desarrollo del personaje bastante interesante en lo que se refiere a Andrea. Se nota que es un thriller donde los personajes tienen un montón de importancia, pero a la vez es un libro súper adictivo. Al principio igual no tanto, pero una vez que empieza a acelerar y empieza a progresar, no vais a poder parar de leerlo. Y luego vamos a hablar de un libro que no me gustó tanto, de hecho no me gustó nada, pero igual está en vuestra lista de libros para leer, y bueno, vosotros obviamente podéis seguir leyéndolo porque igual os gusta, pero yo no me quedo tranquila sin deciros que no lo recomendaría. El libro es la segunda parte de La última noche en el Club del Telégrafo, se llama A Scatter of Light. No sé si va a ser traducida al español, puede ser que sí porque el primer libro está en español, pero al mismo tiempo espero que no, espero que utilicen esa energía para traducir un libro mejor que este. Y ahora mismo estaréis pensando, Laura, ¿qué te ha hecho este libro para que lo odies tanto? Muchas cosas, chicos, muchas cosas. Probablemente no lo sabíais, pero La última noche en el Club del Telégrafo fue uno de mis libros favoritos el año pasado. Para que os hagáis una idea, me leí 101 libros, creo, y solo le di 5 estrellas a 3 de ellos, creo, igual 4. Y este libro simplemente me fascinó. Siento que aprendí muchísimo. Era un libro como histórico de romance. El contexto me parecía súper interesante. Está siguiendo a una protagonista que era inmigrante asiática. Sus padres habían inmigrado a Estados Unidos. La ves a ella sufriendo porque se da cuenta de que es lesbiana. Ella ni siquiera sabía que ser lesbiana era algo que se podía ser, porque al final venía de una familia y de una sociedad donde no se hablaba de ello. Entonces como que es ese descubrimiento de qué es el mundo LGTBQ, pero también descubrir que ella forma parte de ese mundo. Al mismo tiempo el contexto histórico estaba tan interesante, porque en ese momento la gente china en Estados Unidos estaban sufriendo un montón de persecución, un momento de guerra fría entre capitalismo y comunismo en su momento álgido, y China representaba el comunismo. Entonces le hacían un montón de entrevistas a la gente, los manipulaban, los chantajeaban diciéndole que tenían que decir cosas determinadas sobre otra gente de China para poder salvarse ellos, pero a estas personas los iban a deportar o meter en la cárcel porque eran aliados del comunismo. Y todo esto son cosas que yo no sabía porque realmente no controlo mucho de historia, no me gusta leer sobre historia, pero sí que me encanta descubrir la historia metida en medio de otra historia. Y entonces fue un libro que realmente siento que me dio tanto, y llego al segundo libro de la serie, aunque realmente
es como metido en el mismo universo, pero como que no es la misma serie porque no sigues a los mismos personajes. Y en este caso, en vez de ser los 50 o 60, que creo que era la última noche en el Club del Telégrafo, pues estamos en el 2008 y como que la parte histórica ya no es tan interesante porque como que en ese momento fue cuando se hizo legal el matrimonio homosexual, pero estamos siguiendo a una protagonista que es adolescente a la cual no le importa mucho eso. Primero ella piensa que es heterosexual, se da cuenta al principio del libro como que igual sí que le gustan las mujeres, pero como que no es un gran shock porque al final es otra época, ella conocía el mundo LGTBQ+, y además no me gustó nada por el hecho, y esta es la razón por la que no soporto este libro, y es el hecho de que la protagonista se enamora de una chica que ya tiene novia, y como que empiezan a salir, empiezan a tener citas ellas dos solas. Uno, no la shipeaba nada, y dos, odiaba el hecho de que en cualquier momento se iban a dar un beso y la otra chica seguía teniendo novia. Y entonces como que no me gustó nada el romance, las protagonistas me parecieron súper aburridas, no veía la química entre ellas, el contexto histórico no fue interesante. Como que ¿para qué? ¿Para qué? Porque yo acabé este libro y dije, ¿de verdad fue la misma autora? O sea, sí, porque la forma de escribir es buena en ambos, pero al mismo tiempo, chica, siento como que me dio tanto en la última noche en el Club del Telégrafo y no le quedó nada para darme en este libro. Y luego, el último libro del que quiero hablar es un libro que justo acabo de acabar. También escuché el audiolibro porque la verdad es que no estoy teniendo mucho tiempo, entonces estoy disfrutando de los audiolibros. También es cierto que vivo a 3,5 kilómetros del trabajo, entonces tener un audiolibro siempre ayuda si tienes que ir andando al menos una porción del trayecto. Me acabo de acabar de leer La última carta de Rachel Ellsworth y es un libro como muy interesante. Está también fuera del típico libro que suelo leer yo, pero me gusta de vez en cuando cambiar el típico libro que leo. Estoy siguiendo a Verónica, que pensó que tenía su vida completamente planeada, tuvo 3 hijos con su marido, ella se dedicó toda su vida a cuidar de su marido y sus hijos, dejó su trabajo, dejó su futuro académico porque al final era muy buena estudiante, para realmente ser pues una esposa y una madre, y como que dedicó todo su esfuerzo a eso. Hace un año su esposo la dejó por otra mujer que es prácticamente de la edad de su hijo mayor y que está embarazada, o sea, que se fue con otra básicamente, y le echó de casa obviamente porque la casa era de él, y ahora tiene 50 años y no sabe qué hacer, tiene que conseguir un trabajo y lleva sin trabajar muchísimos años fuera de casa. Yo no sé por qué, desde el principio conecté muchísimo con ella, me encantaba la forma en la que estaba escrito, el audiolibro además era también muy bueno, no sé por qué, pero le cogí tanto cariño desde el principio. Y bueno, lo que pasa es que Verónica consigue un trabajo viajando porque encuentra un anuncio de una persona que necesita a alguien que sepa hablar el francés y que además esté un poco metida en el mundo académico y sepa buscar información y que pueda viajar en Navidades. Y Verónica, como en Navidades va a estar sola porque su familia se va a ir a esquiar con su ex marido y su nueva mujer que está embarazada y tiene 20 años menos que ella, es que es tan frustrante, es que yo lo entiendo, yo también se sentiría muy frustrada. Es que el marido es tan malo, es como súper manipulador, chicos, de verdad, lo vais a odiar. ¿Y qué pasa? Ella decide decirle que sí al trabajo y la persona que le está ofreciendo ese trabajo pues se llama María y tiene 25 años creo, era deportista de alto nivel, era olímpica. Lo que pasa es que partió la pierna en un montón de cachitos y es capaz de andar pero necesita un bastón, no puede cargar con sus maletas y por eso necesitaba pues una persona como Verónica que le ayudara en este viaje. Y María está haciendo este viaje porque su madre murió y su madre era escritora y el último libro en el que estaba trabajando era Cafés Parsi en diferentes lugares del mundo, y entonces como que siguen este último viaje de su madre un poco como para reconectar con su madre porque se acaba de morir, bueno, se murió como hace un año y algo, y María como que aún no lo ha superado, entonces siente que igual eso le ayuda a superarlo porque tiene un montón de preguntas sobre Rachel, que es su madre, que es la persona de la que habla el título, pero son preguntas que nunca va a poder contestar su madre y entonces decide hacer este viaje. Y es como muy interesante porque la amistad entre estas dos personas que son completamente diferentes es muy curiosa. Siento que el hecho de que fueran de 2 generaciones diferentes añadió muchísimo a la historia. Yo nunca pensé que fueran a llegar a ser amigas y en parte como que tienen una relación madre-hija pero también de amigas, es como que se ayudan, pero a la vez Verónica también se comporta a veces un poco como una madre para María, pero también va a aprender muchísimas cosas de María porque al final Verónica como que tiene esa idea de que tiene que estar súper delgada, de que no puede comer, de que las mujeres tienen que todo el tiempo pues vestirse súper bien y maquillarse súper bien y ir todas perfectas porque ella al final era como la esposa ideal, la madre modelo, y María como que va totalmente por libre, y siento que ese contraste entre ellas les ayudó un montón. Entonces fue un libro que realmente en lo que se refiere a los personajes estuvo súper curioso. También tienes un poco de romance entre Verónica y el fotógrafo que las va a acompañar en este viaje, pero a la vez es que me esperaba un poquito más en lo que se refiere a acción, en plan, siento que este libro hubiera sido absolutamente maravilloso y además la parte de Rachel hubiera tenido un poco más de emoción. Siento que vi el giro venir como desde el principio y no hubo mucho más en ese aspecto, y sobre todo con el título que tiene como que me esperaba que fuera más importante, pero aún así me gustó mucho. Este es el último libro del que os quería hablar. Contadme en comentarios
comentarios si habéis leído cualquiera de estos libros. Como siempre, si os ha gustado este vídeo podéis darle like, podéis suscribiros para ver más contenido similar a este. Espero que tengáis un muy buen día, nos vemos el próximo domingo.